Tras la muerte de mi abuelo, heredé $30 millones. Junto a mi hermano, comenzamos a desentrañar sus secretos y encontramos una conexión con un misterioso extraño de su pasado. Esta búsqueda transformó nuestras vidas y reveló secretos impactantes. Aquella noche todo empezó como cualquier otra, pero nunca imaginé cómo cambiaría mi vida para siempre. Había llegado a casa tarde, cansado después de un día interminable en el trabajo. El ambiente en la casa estaba extrañamente silencioso, incluso para la hora que era, y sentí una leve incomodidad al cruzar el umbral. Dejé las llaves en la mesa y, como siempre, hice un recorrido rápido por las habitaciones para asegurarme de que todo estaba en su lugar. Pero entonces, al pasar por el salón, me di cuenta de que algo no estaba bien. En el suelo había un sobre blanco, sencillo, sin ninguna marca, que llamaba la atención simplemente por estar allí, como si alguien lo hubiera dejado a propósito para que lo encontrara. A pesar de que sentí una extraña resistencia en el fondo de mi ser, me acerqué y lo recogí. No había remitente, solo mi nombre escrito a mano, con una caligrafía extrañamente familiar y al mismo tiempo desconocida. Abrí el sobre con manos temblorosas, sin saber qué esperar, y dentro encontré una sola hoja doblada cuidadosamente. Al desplegarla, mis ojos recorrieron rápidamente las primeras palabras, y el impacto de lo que leí hizo que mi respiración se detuviera un instante. Sé que crees conocer toda la verdad sobre tu vida, pero hay algo que nunca te contaron. Mis pensamientos se volvieron un caos. ¿Qué era esto? ¿Una broma? ¿Algún tipo de juego cruel? Mientras intentaba procesar esas palabras, sentí que el suelo bajo mis pies empezaba a moverse, como si todo lo que había conocido hasta ahora fuera apenas una ilusión. ¿A qué se refería la nota? ¿Qué podría ser tan importante y tan oculto? La carta continuaba con instrucciones específicas. Debía acudir a una dirección desconocida para mí, en un barrio de la ciudad que apenas recordaba haber oído mencionar. Y había una advertencia final que me heló la sangre: no compartas esto con nadie. Lo que descubras esta noche te cambiará para siempre. Ahí estaba yo, en mi propio salón, con esa carta en las manos y el corazón latiendo descontroladamente. Una parte de mí quería dejar todo y quemar el papel, olvidarme de aquella absurda invitación. Pero otra parte, más fuerte, me decía que tenía que ir. Había algo, un impulso que no podía ignorar, una sensación de que aquello iba más allá de una simple curiosidad. Finalmente, tomé mi abrigo y las llaves del coche, respiré hondo y salí de casa con la carta en el bolsillo, sin saber que esa decisión marcaría el comienzo de un viaje sin retorno. Conduje en silencio hacia la dirección indicada en la carta, tratando de mantener la calma, pero era inútil. Mi mente estaba llena de preguntas. A pesar de que había vivido una vida relativamente tranquila, sin grandes sobresaltos ni secretos evidentes, algo dentro de mí sabía que esta noche cambiaría todo. La ciudad parecía un lugar distinto a esas horas, y mientras avanzaba por las calles oscuras, una mezcla de adrenalina y miedo recorría mi cuerpo. Finalmente llegué al lugar, un edificio antiguo, de esos que parecen haber sido olvidados por el tiempo. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, y algunas ventanas tenían cristales rotos. Aparqué cerca y observé el edificio unos momentos antes de atreverme a salir del coche. La fachada destartalada y abandonada le daba un aspecto inquietante. Todo me decía que era un lugar al que uno no querría acercarse, pero la carta me quemaba en el bolsillo, como si me empujara a continuar. Subí por la escalera de emergencia, tratando de no hacer ruido, aunque las pisadas resonaban como si estuviera en un lugar vacío. Llegué al tercer piso y noté una luz tenue que salía de una habitación al fondo del pasillo. Con cada paso, mi respiración se volvía más pesada y mi mente intentaba prepararse para cualquier cosa. Finalmente, me detuve frente a una puerta entreabierta, respirando hondo, empujé suavemente para entrar. La habitación estaba casi vacía, salvo por una mesa vieja y una silla colocada justo en el centro. Sentado en la silla, había un hombre mayor que levantó la vista en cuanto crucé la puerta. Sus ojos, penetrantes y oscuros, parecían escrutar cada parte de mi ser, como si pudiera ver dentro de mí. Era una figura que no reconocía, pero había algo en su presencia que me resultaba vagamente familiar, algo en su forma de observarme. El hombre se quedó en silencio un instante, como evaluando cada uno de mis movimientos. Finalmente, con una voz grave y pausada, rompió el silencio.
Estaba esperando que llegaras. Su tono era tan seguro que por un momento me convenció de que realmente había estado esperando mi llegada. Me sentí extraño, atrapado entre el deseo de salir corriendo y la necesidad de descubrir de una vez por todas el misterio detrás de aquella carta. Intenté hablar, pero él levantó la mano, pidiéndome silencio. Lo que voy a decirte no es fácil de asimilar. Ni siquiera estoy seguro de que estés preparado, pero debes saber la verdad. Tragué saliva, sintiendo un nudo en la garganta. No tenía idea de qué podría decirme, pero sus palabras ya pesaban como una carga sobre mis hombros. Sentía que estaba al borde de descubrir algo monumental, algo que transformaría mi mundo en un segundo. Toda tu vida, continuó él, ha sido una mentira cuidadosamente construida. Esas palabras me golpearon con fuerza. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Qué significaba eso? ¿A qué tipo de mentira se refería? Miré al hombre, esperando una explicación, algo que pudiera aclarar lo que acababa de decir, pero él se mantuvo en silencio, observándome, como si esperara que yo reaccionara antes de seguir hablando. Las palabras del hombre resonaban en mi cabeza: toda tu vida ha sido una mentira cuidadosamente construida. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Era como si cada certeza que había tenido se desmoronara ante mí, dejándome vacío. Con un esfuerzo, logré balbucear una pregunta, aunque mi voz sonaba débil, como si no fuera la mía. ¿De qué estás hablando?, pregunté, tratando de mantener la calma aunque sentía que algo oscuro se avecinaba. El hombre me miró con una expresión mezcla de compasión y cansancio, como si llevara toda una vida esperando ese momento. Lentamente, tomó un sobre de la mesa y lo deslizó hacia mí. Lo abrí con manos temblorosas, sintiendo que cada movimiento estaba cargado de una tensión insoportable. Dentro, encontré una foto en blanco y negro de una mujer que no reconocía y un documento que parecía un certificado de nacimiento, con mi nombre en él, pero no los nombres que había visto toda mi vida. Esa mujer, dijo el hombre, señalando la foto, era tu madre biológica. Fue una mujer valiente, pero las circunstancias la obligaron a hacer cosas que nunca imaginó. Me encargó protegerte, pero también me pidió que, llegado el momento, te dijera la verdad. Las palabras me golpearon como una avalancha. Esa mujer en la foto, mi madre biológica. Entonces, ¿quiénes eran las personas que me habían criado? Mil preguntas cruzaban mi mente, pero apenas lograba articular una. ¿Por qué me ocultaron esto?, pregunté con la voz rota. Me sentía como un extraño en mi propia vida, y cada respuesta solo parecía abrir más preguntas. El hombre suspiró profundamente antes de responder. Ella tuvo que tomar decisiones difíciles. Los que te criaron fueron parte de un acuerdo, una red que controla más de lo que imaginas. Tu vida, tus recuerdos, todo fue diseñado para mantenerte alejado de la verdad. Lo miré incrédulo, sintiendo que todo esto no podía ser real. Una red de personas controlando mi vida. ¿Qué tipo de verdad era tan peligrosa como para justificar tanto esfuerzo por mantenerme alejado de ella? ¿Qué verdad?, pregunté, la desesperación evidente en mi voz. El hombre se inclinó hacia mí, y por primera vez en toda la conversación, su mirada mostró una intensidad que heló mi sangre. Tu madre formaba parte de una organización secreta. Ella descubrió algo que ciertas personas querían ocultar a toda costa. Y cuando decidió que tú eras lo más importante en su vida, esa misma organización intentó hacerla desaparecer. La única manera de protegerte fue entregarte a otra familia, borrar sus huellas y asegurarse de que nunca llegaras a saber quién eres realmente. Mi corazón latía con fuerza, como si intentara escapar de mi pecho. El aire en la habitación se sentía denso, y cada palabra del hombre me hundía más en un mar de confusión y miedo. Sentía que una pared invisible se levantaba ante mí, una que había estado ahí toda mi vida y que ahora, al romperse, revelaba un abismo que no estaba seguro de querer explorar. Entonces, ¿quién soy realmente?, pregunté casi en un susurro, sin esperar siquiera una respuesta clara. Mi identidad, la idea de quién era, parecía disolverse ante mis ojos. El hombre me miró en silencio, evaluando si debía o no decirme la verdad. Finalmente, con un tono bajo y pausado, comenzó a hablar,
como si cada palabra fuera un pedazo de una historia que había sido cuidadosamente enterrada. Eres el hijo de una mujer extraordinaria, una persona que estuvo dispuesta a desafiar a quienes nadie se atreve. Tu madre pertenecía a una organización de espionaje internacional, una agencia que se dedicaba a mantener el equilibrio entre el poder y el caos en este mundo. Pero ella descubrió algo que iba en contra de los propios intereses de esa organización, y cuando intentó exponer la verdad, ellos la traicionaron. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Mis manos temblaban mientras escuchaba cada palabra, incapaz de asimilar la magnitud de lo que estaba diciendo. Intenté recordar algo, cualquier indicio, cualquier pista que pudiera confirmar esta historia, pero mi memoria estaba vacía, como si todo hubiese sido borrado. ¿Y qué es eso que descubrió? Pregunté, más curioso que nunca, aunque el miedo se mezclaba con cada palabra que pronunciaba. El hombre desvió la mirada un momento, como si dudara en seguir hablando, pero después volvió a mirarme y continuó. Hay un grupo selecto de personas en el mundo, personas que operan desde las sombras y manipulan el curso de la historia para su propio beneficio. No se trata de simples conspiraciones o teorías vagas. Ellos existen y han estado operando durante generaciones. Tu madre descubrió sus planes, algo que, de salir a la luz, podría cambiar la manera en que todos percibimos la realidad. Al principio, solo era una teoría, pero con el tiempo, se convirtió en una certeza peligrosa. Un nudo se formó en mi estómago. La idea de que mi madre hubiera estado involucrada en algo tan grande, tan peligroso, era abrumadora. Y lo peor de todo era que, en algún punto, yo mismo podría ser el próximo objetivo. Entonces, ¿por eso me alejaron de ella? Pregunté con un tono que mezclaba incredulidad y angustia. ¿Para protegerme de estos manipuladores? El hombre asintió lentamente. Exacto. Pero no fue solo por seguridad. Ella también quería asegurarse de que tú crecieras sin saber nada de esto, para que tu vida fuera lo más normal posible. Sin embargo, las circunstancias han cambiado. Ya no es seguro que sigas ignorando quién eres. Los mismos que fueron tras ella, ahora pueden venir por ti. La intensidad de sus palabras me dejó sin aliento. Era demasiado para procesar de una sola vez. Me sentía atrapado entre mi vida anterior y este nuevo mundo lleno de secretos, donde cada paso que daba parecía acercarme a un peligro inminente. ¿Y qué se supone que haga ahora? Pregunté, sintiéndome como un peón en un juego de ajedrez que apenas empezaba a comprender. El hombre se acercó un poco más, y con voz firme me dijo: debes descubrir en qué consistía exactamente el hallazgo de tu madre. Ella dejó pistas, información oculta, un mapa que solo tú puedes descifrar. Esta es tu herencia, y también tu condena. Ahora tú eres el guardián de esa verdad. La presión en el ambiente se volvió casi tangible. Mi mente estaba en un torbellino, atrapada entre la incredulidad y el miedo. De repente, sentí que la vida que había conocido hasta ahora era solo una capa superficial, una fachada que escondía un mundo mucho más oscuro y complejo de lo que jamás había imaginado. ¿Un mapa? Repetí en un susurro, tratando de asimilar lo que el hombre acababa de decirme. ¿Dónde se supone que lo encuentro? No tengo idea de por dónde empezar. Él esbozó una sonrisa leve, como si se esperara mi reacción. Sacó de su abrigo un sobre desgastado y me lo entregó. Era viejo, amarillento, y al tocarlo, noté que el papel tenía una textura áspera, como si hubiera sido manipulado cientos de veces. Este sobre, dijo el hombre, es uno de los primeros pasos. Contiene algo que tu madre dejó específicamente para ti. Pero ten en cuenta que no será fácil. Quienes están detrás de todo esto no permitirán que encuentres la verdad sin más. Abrí el sobre con cuidado, sintiendo como cada segundo ralentizaba el tiempo. Dentro, había una pequeña hoja de papel con unas palabras escritas en una caligrafía elegante y precisa: busca donde los susurros se convierten en ecos. Y debajo de esa frase, una dirección. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No entendía el significado exacto de la frase, pero la dirección sí me resultaba familiar. Era un lugar donde solía ir de niño, un parque abandonado en las afueras de la ciudad, donde mi madre solía llevarme. ¿Por qué habría dejado una pista allí? ¿Qué significaba esa frase enigmática?
El hombre me observaba en silencio, como si estuviera evaluando cada una de mis reacciones. Ten cuidado, me advirtió. En cuanto empieces a moverte, ellos sabrán que ya tienes el primer indicio. Están siempre vigilando, y no dudarán en actuar si sienten que estás cerca de la verdad. Y una cosa más, confía en tus instintos, pero no en las personas que encuentres en el camino. En este juego, los aliados son escasos y las traiciones frecuentes. Asentí, sintiendo el peso de sus palabras. Era un terreno peligroso y yo apenas estaba comenzando a entender sus reglas. Me sentía como si estuviera al borde de un precipicio, con el eco de sus advertencias resonando en mi cabeza. Sabía que no podía dar marcha atrás. Había llegado demasiado lejos. Cuando el hombre se despidió y desapareció en la sombra de un callejón, quedé solo, sujetando el papel en mis manos. No podía quitarme de la cabeza la frase misteriosa, busca donde los susurros se convierten en ecos. Era tan inquietante como la situación en la que me encontraba. Respiré hondo, tratando de calmarme. Sabía que mi vida ya no volvería a ser la misma. La mañana siguiente amaneció con un aire denso de incertidumbre. La luz filtrada por la ventana apenas iluminaba mi habitación, y mi mente seguía atrapada en el eco de las palabras del misterioso hombre. La dirección escrita en el papel me llamaba, pero también me llenaba de ansiedad. Tenía que ir al parque abandonado, ese lugar que había sido un refugio en mi infancia, pero que ahora parecía más una trampa. Con cada paso que daba hacia el parque, el peso de la revelación sobre mi madre y la herencia secreta que había dejado se hacía más abrumador. ¿Qué secretos había guardado durante tantos años? ¿Por qué había elegido ese lugar para dejarme una pista? Las preguntas giraban en mi mente, cada una más inquietante que la anterior. Finalmente, llegué al parque. La entrada estaba cubierta de maleza, como si la naturaleza misma hubiera intentado ocultar su existencia. Caminé entre los árboles, sintiendo el crujir de las hojas secas bajo mis pies. Todo parecía tan familiar y, al mismo tiempo, extraño. La risa de los niños que solía escuchar en mis visitas había desaparecido, reemplazada por un silencio inquietante. Mientras caminaba, me detuve en un viejo banco de madera, desgastado por el tiempo. Allí solía sentarme con mi madre mientras ella me contaba historias sobre su infancia. Miré a mi alrededor, intentando recordar cada rincón, cada sombra. Entonces lo vi. En la base de un árbol grande y torcido, había algo que sobresalía del suelo. Me acerqué con cautela. Al agacharme, descubrí un pequeño cofre de madera, cubierto de polvo y hojas. Mi corazón se aceleró mientras lo abría. Dentro, encontré una serie de objetos, una vieja foto de mi madre sonriendo, una brújula que parecía ser más que un simple instrumento de navegación, y un diario desgastado, cuyas páginas estaban amarillentas por el paso del tiempo. Abrí el diario con manos temblorosas. Las primeras páginas estaban llenas de garabatos, pensamientos y reflexiones. Pero a medida que pasaba las hojas, la escritura se volvía más organizada, más clara. Había una sección titulada, Para mi hijo, donde mi madre hablaba sobre sus propios miedos, sus secretos, y el propósito de lo que me había dejado. Querido hijo, comenzaba una entrada, si estás leyendo esto, significa que he tenido que esconderme de algo más grande de lo que puedas imaginar. Esta brújula no solo te guiará en el camino, sino que también te ayudará a encontrar la verdad que he intentado protegerte toda mi vida. No confíes en las apariencias, todo lo que ves puede no ser lo que parece. Mientras leía, sentí que mi corazón se hundía. Era como si mi madre hubiera anticipado que este día llegaría, que algún día tendría que enfrentar una verdad aterradora. Las palabras en el diario se convirtieron en un mapa emocional que me guiaba a través de su mente y sus temores. Era claro que había una conexión entre el pasado y el presente, algo que tenía que descubrir. En ese momento, el sonido de ramas rompiéndose me hizo saltar. Miré hacia atrás, y vi una figura oscura entre los árboles. El miedo se apoderó de mí. Sin pensarlo, guardé rápidamente el diario y la brújula en mi mochila y empecé a alejarme del lugar. No sabía quién o qué era, pero mi instinto me decía que no debía quedarme para averiguarlo. Con el corazón en la garganta, corrí hacia la salida del parque, sintiendo que algo oscuro me seguía.
Sabía que esta búsqueda apenas comenzaba y que las sombras del pasado estaban más cerca de lo que creía. La verdad era un laberinto lleno de secretos, y estaba decidido a encontrar la salida, sin importar lo que tuviera que enfrentar. Mientras corría hacia la salida del parque, el aire fresco golpeaba mi rostro, recordándome que la vida seguía, a pesar de las revelaciones que me aguardaban. La brújula en mi mochila parecía latir al mismo ritmo que mi corazón, como si realmente tuviera un propósito más allá de lo físico. Era el símbolo de un camino que debía seguir, no solo en el sentido literal, sino también en el emocional. Las palabras de mi madre resonaban en mi mente: no confíes en las apariencias. Cada paso que daba me hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre mi familia. La historia de mi abuelo y el misterio de su fortuna eran solo la superficie de algo más profundo. La figura que había visto entre los árboles ahora parecía como un fantasma del pasado, recordándome que los secretos familiares a menudo se arrastran y encuentran la manera de manifestarse. Esa noche, mientras intentaba descansar, no podía dejar de pensar en las historias que había escuchado de mi abuelo. Él había sido un hombre de sabiduría profunda, cuyas experiencias estaban llenas de giros inesperados y revelaciones sorprendentes. Recuerdo cómo me hablaba sobre la vida, sobre las decisiones que tomamos y las sombras que a veces nos persiguen. Tal vez su legado no solo era el dinero que había dejado, sino las lecciones ocultas en esas historias, y ahora, tenía la responsabilidad de desentrañarlas. Decidí que no podía enfrentar esta búsqueda solo. Necesitaba aliados, personas que comprendieran el peso de los secretos familiares. Pensé en mi hermano, a quien siempre había visto como un rival. Sin embargo, ahora me daba cuenta de que tal vez él también tenía preguntas que necesitaban respuestas. Era momento de poner a prueba esa conexión, por más complicada que fuera. Quizás juntos podríamos encontrar no solo el significado detrás de la herencia, sino también una nueva forma de relacionarnos. Al día siguiente, lo llamé. La voz de mi hermano al otro lado de la línea era familiar, pero el silencio entre nosotros era palpable. ¿Te gustaría hablar de lo que pasó con mamá y el abuelo?, le pregunté, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Para mi sorpresa, accedió. Sí, creo que necesitamos hacerlo, respondió con un tono serio que no había escuchado antes. Nos encontramos en un café cerca de casa, un lugar que solía ser nuestro refugio de la infancia. Las mesas estaban llenas de risas y conversaciones, pero en nuestro rincón, la tensión era palpable. A medida que comenzamos a hablar, cada palabra parecía un hilo que tejía nuevamente nuestra relación. Le conté sobre el diario y la brújula. Siento que hay más en esto de lo que nos han contado, le dije. Él asintió, sus ojos reflejaban la misma inquietud que yo sentía. Juntos, comenzamos a desenredar la historia de nuestra madre, de su vida secreta y las verdades que había ocultado. A medida que compartíamos recuerdos, secretos y preguntas, comenzamos a construir un vínculo que había estado perdido. La búsqueda se transformó en algo más. No solo queríamos entender la herencia, sino también a nuestra madre y a nosotros mismos. Mientras el café se enfriaba, la conversación se intensificaba. Cada revelación era un paso más hacia la verdad que ambos deseábamos descubrir. Estábamos en el camino correcto, pero algo me decía que las respuestas que buscábamos no serían fáciles de encontrar. La sombra del misterio seguía acechando, pero esta vez, no estaba solo. Juntos, nos adentraríamos en un viaje que revelaría no solo la historia de nuestra familia, sino también quiénes éramos realmente. A medida que las semanas pasaban, la búsqueda de la verdad se convirtió en un ritual para mi hermano y para mí. Cada encuentro se llenaba de nuevas pistas, documentos viejos y objetos que pertenecían a nuestro abuelo. Buscamos en el ático, revisamos viejas cajas y hasta preguntamos a familiares lejanos que podrían tener información. Cada fragmento que encontrábamos parecía conectar con otro, formando una red de secretos que se tejía en torno a nuestra historia familiar. Una tarde, mientras revisábamos una de las cajas, tropecé con un viejo álbum de fotos. Al abrirlo, el olor a papel amarillento y la textura de las páginas me transportaron a otro tiempo. Las imágenes mostraban a mi abuelo en diferentes etapas de su vida, como joven viajero en tierras lejanas, junto a amigos en momentos felices y, lo más intrigante, algunas fotos de él con un grupo de personas que no reconocía. En una de las fotos, había un hombre de pie junto a mi abuelo, sonriendo de una manera que parecía tener un secreto oculto.
¿Quién crees que sea este tipo?, le pregunté a mi hermano, señalando la imagen. Su rostro se iluminó con un brillo de curiosidad y se inclinó hacia la foto, examinándola con atención. No lo sé, pero parece que había algo importante entre ellos. Mira la fecha en la esquina, dijo, indicando una pequeña anotación en la parte inferior. Era de hace más de 30 años. La idea de que nuestro abuelo había tenido una vida tan rica y enigmática antes de nosotros, antes de convertirse en el anciano que conocíamos, comenzó a cobrar vida. Tal vez esas conexiones que habíamos descifrado no solo eran familiares, sino que estaban entrelazadas con algo más grande, una historia de traición, lealtad y, quizás, una fortuna oculta. Esa noche, no pude dormir. Me quedé mirando la foto del extraño que estaba al lado de mi abuelo. Algo en su expresión me hacía pensar que sabía más de lo que parecía. Decidí que necesitaba más información. De alguna manera, sentía que este hombre podría ser la clave para resolver el misterio que rodeaba la vida de mi abuelo. Al día siguiente, comencé a investigar. Me pasé horas navegando por redes sociales, buscando cualquier pista que pudiera llevarme a ese desconocido. Después de varias horas de búsqueda infructuosa, por fin encontré una pista que me hizo latir el corazón. Había un perfil de un hombre con el mismo nombre que el que aparecía en la foto. Su nombre era Hugo Ramírez. Parecía estar en la misma ciudad en la que crecimos, así que decidí que debía encontrarlo. Contacté a mi hermano, y juntos nos dirigimos a la dirección que había encontrado en línea. La adrenalina corría por mis venas mientras caminábamos hacia la casa. Era un lugar modesto, no muy diferente de los que conocíamos, pero el aire estaba impregnado de misterio. Al llegar, mi hermano me miró con nerviosismo. ¿Estás seguro de que queremos hacer esto?, preguntó. Pero yo sabía que no había vuelta atrás. Teníamos que saber la verdad. Tocamos la puerta, y, después de unos momentos que se sintieron eternos, un hombre de unos 60 años, canoso pero enérgico, abrió. Sí, preguntó, y la mirada de curiosidad en sus ojos me dio la esperanza de que tal vez este encuentro cambiaría nuestras vidas. Hola, somos los nietos de Antonio García, dije, sintiendo que cada palabra pesaba. La expresión del hombre cambió de inmediato, y lo vi parpadear como si hubiera sido golpeado por un recuerdo. Antonio, no puedo creerlo, era un gran hombre, exclamó, dejándonos sin palabras. Sin embargo, antes de que pudiera explicarnos más, la tensión en el aire creció. Hugo miró por encima de nuestro hombro y con una voz casi temblorosa, dijo, vienen a preguntarme sobre el legado de Antonio. Fue como si una cortina se levantara, y en ese momento supe que estábamos a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Y hasta aquí la historia de hoy en el Rincón Redditor. Si te gustó, no te vayas aún. Hay más historias esperando por ti. Haz clic en uno de nuestros videos recomendados y sigue disfrutando de las mejores anécdotas y relatos de Reddit. Ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 10.000 suscriptores. Si aún no lo has hecho, presiona el botón de suscribirse y activa el botón de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos qué tipo de historias te gustaría escuchar. Tu apoyo hace posible este rincón tan especial. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!